Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a 4 días. Costó, Costó, pero finalmente la ley de emergencia económica entró en vigencia. Entró en vigencia, recién lo charlamos con Eduardo, después de su publicación. Hay un tema fino, el doctor Iesi lo explicaba muy bien. Pero el horario exacto fue a las 17 horas. Por eso hablábamos del desconcierto. Mucha gente hoy temprano se despertaba y aguardaba a ver qué pasaba, y algunos operadores turísticos, ya les voy a contar algunos detalles, cobraban con el 30%. Finalmente, a las 17 horas se hizo ley y con ella entró a jugar el gravamen del 30% a las compras de dólares en el mercado oficial y cualquier otro tipo de operación que requiera de la adquisición de divisas en el mercado único libre de cambios para, obviamente, su concreción, con el pago de suscripciones de streaming, seguramente alguna tenés contratada, con el pago de pasajes al extranjero. No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. Ahí recién Eduardo mostraba el boletín oficial, no sé si nosotros lo tenemos, si lo podemos mostrar. Igual recién Eduardo mostraba que efectivamente entró en vigencia. Ahí se ve el boletín oficial. Eso se publicó a las 5 de la tarde. Y ahí va, toda la ley, la nueva ley de emergencia económica, una ley más de emergencia económica en este país. Lleva la firma del presidente Alberto Fernández, lleva la firma del jefe de gabinete Santiago Cafiero, de los 21 miembros restantes de su gabinete, y entró en vigencia de esa manera la emergencia pública en materia económica, la emergencia pública en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y emergencia social. Va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, prorrogable. Lo pueden estirar, lo pueden ampliar. Hoy temprano hubo una suerte o un poco de desconcierto. Como se esperaba justamente la promulgación de la normativa, se esperaba que estuviera incluida en el boletín oficial a las 0 horas de hoy. Algunos bancos, recién lo conversábamos, y algunas empresas de turismo comenzaron a cargar el impuesto país, así se llama el impuesto, en todas las operaciones. Sin embargo, sin la publicación de la ley, muchos tuvieron que empezar a dar marcha atrás con el impuesto. Mientras tanto, un sector amplio de la sociedad, te habrá pasado a vos, comenzó a reclamarle a la política gestos que en muchos casos no llegaron, gestos que no se sabe si van a llegar. Sobre todo la sociedad empezó a reclamarle gestos cuando se conocieron los detalles de quiénes quedaron excluidos del congelamiento de las jubilaciones. No queremos arruinarte la noche, pero ya los mencionamos más de una oportunidad. Jueces, expresidentes, diplomáticos y algunos detalles más de estos regímenes especiales. ¿Qué hizo el gobierno? Finalmente anunció la creación de una comisión para analizar el tema. Recién Clara daba algunos detalles. Y por otro lado, en las últimas horas el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que el gobierno está preparando un ajuste en el gasto político de la Casa Rosada. Veremos de qué se trata. Esto lo repitieron todos los gobiernos. Supuestamente esto incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores, modificaciones administrativas para acotar el número, por ejemplo, de autos oficiales, entre otras medidas que hoy anunció el flamante jefe de los ministros, el flamante jefe de gabinete. ¿Alcanza con esto? ¿Es efectivamente lo que la sociedad quiere escuchar? Esta noche en 4 días vamos a hablar de jubilaciones, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de cómo comenzó políticamente el gobierno. Y vamos a hablar lógicamente del hambre. En un ratito viene Victoria Tolosa Paz, que lidera el Consejo. Y vamos a hablar lógicamente de economía. Hoy Cafiero temprano dijo o reconoció que aquello de agregarle el 30% de impuesto para atesoramiento de dólares y gastos en el exterior es una medida antipática. Lo es.
pero también dijo que el gobierno debe cuidar los pocos dólares con los que cuenta. Después le voy a preguntar a Iván Carriño, que está por ahí. Hola Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cuántos dólares le quedan a la Argentina? Si esto es fácil de averiguar, no me lo digas ahora, pero hubo mucho hincapié del gobierno en cuidemos los dólares que nos quedan. Y como otro de los títulos del día, hoy el presidente Alberto Fernández confirmó en un encuentro ahí con periodistas, fue a visitar la sala de periodistas. Hoy fue un día bastante descontracturado para el gobierno. El jefe de gabinete salió caminando, fue hasta la CIDE o a la AFI a presentar a Cristina Camaño, la nueva interventora por 180 días. Después cruzó, habló con los periodistas. Después Alberto Fernández bajó a la sala de prensa donde están los acreditados. Hemos tenido muchas veces compañeros acá, invitados, acreditados ahí en gobierno. Ya está Victoria Tolosa Paz. Hola Victoria, ¿cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. ¿Tu cargo es presidenta o estás a cargo del Consejo de lucha? De Coordinación de Políticas Sociales. Es un Consejo Nacional que se creó allá por el 2002 en la última gran crisis alimentaria y social de la República Argentina. ¿Vos coordinás, por ejemplo, las cosas que tiene que hacer Marcelo Tinelli, Narda Lépez, Caparrós? No, en realidad eso es la mesa, esa mesa se llama Consejo Federal contra el Hambre. Bien. Que está en el marco de este consejo que articula con todos los ministerios la política argentina contra el hambre. ¿Se van a poner de acuerdo entre todos? Sí, parece que no, pero sí, en ese punto, que es cómo nos ponemos de acuerdo los grandes empresarios de la industria alimentaria, los pequeños, los agricultores familiares, los comunicadores, los cocineros argentinos, los nutricionistas, las universidades públicas y privadas, sí. Te escuché decir en las últimas horas, y no me lo contestes ahora, en un ratito voy para allá, me siento tranquilo. Una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Son dos cosas distintas. Ahora lo vamos a discutir. Hubo noticias económicas también en este día, en este comienzo de semana, porque cuando el presidente fue a la sala de periodistas de la Casa Rosada, en este primer encuentro oficial, también confirmó que va a haber un primer encuentro oficial del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, que aparentemente se daría en los próximos días. Después le voy a preguntar a los economistas cómo llega la Argentina a ese primer encuentro, cuándo sería, si todo lo que estuvimos discutiendo en las últimas horas no fue un poco una suerte de carta de presentación para discutir con el fondo. ¿Sí? En las próximas horas arribaría al país la comitiva encabezada por un venezolano, Luis Cuvedú, es el hombre que mandan del Fondo Monetario Internacional. Dijo el gobierno hoy, es lo que venimos diciendo. Hay buena comunicación con el Fondo Monetario Internacional por ahora o hasta ahora, vía internet o vía telefónica. Y habíamos dicho, dijo el gobierno, cuando sea necesario pasar a los mano a mano, se pasará a los mano a mano, que es lo que va a suceder justamente en las últimas horas. Esto lo ratificaron también desde el Palacio de Hacienda, donde aseguran que todavía no hay una fecha definida. Algunos especulan con los primeros días de enero, pero no está claro. Y de esta manera sugieren que no habrá un acuerdo a corto plazo, como sí se espera que suceda con los bonistas privados debido a la urgencia de los vencimientos de la deuda. Es decir, la Argentina le debe al fondo, pero también le debe a los privados. Es por eso que el ministro de Economía, el ministro Guzmán, aspira a cerrar la propuesta, por lo menos para el mes de marzo. Según contaron hoy las fuentes del Ministerio de Economía, el principal objetivo de la reunión con el fondo, que va a suceder, insisto, en las próximas horas, radica en la necesidad de conseguir el visto bueno del propio fondo respecto a la propuesta de pago que le va a ofrecer la Argentina al resto de los acreedores. Esto es así. Yo le debo a mucha gente, pero a uno de los más importantes es el Fondo Monetario Internacional. Después están los acreedores, los bonistas. Voy a tratar de mostrarle al fondo lo que le voy a ofrecer a los bonistas para que el fondo me dé su apoyo. Un apoyo que el Fondo Monetario, creo, le otorgaría a la Argentina, y de otorgarle ese apoyo, le daría al país una mayor credibilidad a la oferta oficial y podría derivar justamente en un porcentaje de aceptación mucho más alto, aspecto, de más está decirlo, fundamental para cerrar una negociación totalmente exitosa.